bueno, que estaba dando la primicia, el primero que llegó, como siempre, que era José Antonio, que vamos a tener otro grupo que estoy montando en colaboración con Ángel Safra. ¿Os acordáis del grupo que teníamos esa media hora antes de este mismo grupo que era para miembros y aspirantes a la sociedad antroposófica? Pues se va a hacer Ujú. una vez al mes. Una vez al mes, bueno, quizás más, pero en principio vamos a decir una vez al mes. Coincidiendo con que también a la vez Ángel Safra va a conducir un grupo a través de del Crisol de preparación de los versos de la primera clase, solo para los miembros de la primera clase, basado en su estudio profundo esotérico relacionado con la piedra de fundación, pero además, una primera hora antes, pues aunque no, los que no sean miembros de la primera clase, pues vamos a tener ese encuentro de miembros de la sociedad y de gente pues que quiera enterarse de cómo va y además se va a estudiar y Ángel va a proponer el método suyo de profundización en la piedra. Así que eso va a ser la nueva, el nuevo grupo bueno, que va a ser muy interesante, que nosotros ya teníamos esa iniciativa y de ahí pues ha habido bastantes personas que a lo mejor hubieran tardado más, porque si estaba en su destino lo iban a hacer, hubieran tardado más o lo hubieran hecho quizás con un impulso diferente y sucedió que en aquella época que nos reuníamos media horita más, oye, pues surgieron bastantes adhesiones. Así que ahora todavía mejor, porque Ángel es una persona que tiene un conocimiento precisamente de lo fundamental para pertenecer a la sociedad a nivel de estudio, que es toda la antroposofía, pero condensada en la piedra fundamental, que es maravilloso. Pero tú dices, es que creo que se me ha cortado un poco mientras hablabas. ¿Es un grupo para gente que no está en la primera clase? mm, o que sí está, o son las dos vertientes. En la misma sesión va a haber una primera parte para los que no están en la primera clase, pero son personas que ya están en la sociedad o que tienen ya un recorrido en la antroposofía como para tener la inquietud de informarse de qué significa pertenecer a la sociedad antroposófica y también un impulso de profundizar en la piedra de fundación y después a continuación, solo para los miembros de la primera clase, el estudio de las lecciones basado en la piedra. Ah, Dos, dos partes. Para miembros de la sociedad y amigos y aspirantes, y a continuación para miembros de la primera clase. Por lo tanto, por entonces, ejemplo, tú, Olga, estaría muy bien que asistieras a la primera parte, porque vamos a estudiar la piedra de fundación y vamos a ayudar a otros que no son miembros con nuestra experiencia a que tengan la información necesaria para tomar una decisión. Y después tú no podrías estar, pero si solicitas, que yo creo que ya se podría solicitar al lector que tú consideres, que sería el de Madrid, a Antonio Malagón a Paco del Barrio. Oye, puedo pertenecer que llevo un año y la verdad es que estoy muy interesada, y llevo un estudio muy intenso. Igual una persona que lleve 2 años lleva mucho menos estudio y conocimiento de antroposofía y tiene una inquietud menor y a lo mejor que alguien que lleve un año. Entonces, yo no sé cómo lo valoran eso ellos, habría que preguntarlo. entonces el trabajo de Ángel no es de lector, no es un No, no, trabajo de lector. Ángel no es lector y online no vamos a hacer o sea, no vamos a hacer la lectura de la primera clase, que eso se hace personalmente y se hace en los sitios donde hay un lector. En Andalucía todavía no tenemos lector, ya podríamos ir pensando en tenerlo. Lo que vamos a hacer es un trabajo continuado de estudio preparatorio para cuando asistamos, cuando podamos asistir a las lecciones. Podamos o no podamos, va a ser un trabajo de continuidad, de impulso para estudiar las lecciones, porque con esa imposibilidad de poder o no poder ir a Madrid por el costo, por el alojamiento, por el viaje, por el tiempo, pues muchas veces nos diluye
en que no llevamos un ritmo de estudio de las lecciones. Entonces, esa es la iniciativa, llevar un ritmo de estudio de las lecciones desde un punto de vista diferente a lo que es la clase, que la clase es otra cosa, y esto es un grupo de estudio de la lección desde una perspectiva determinada de su conexión con la piedra de fundación. Y eso va a empezar el día 14, el viernes día 14. ¿Vale? ¿Ya se te ha aclarado, Olga? Sí, lo que pasa es que no entiendo por qué la exclusión, bueno, sí, porque sea gente que esté más preparada, ¿no? Para la segunda parte de los de la primera clase. No, no, no es ninguna exclusión, es seguir las recomendaciones de Rudolf Steiner. Él, la primera clase la instituyó para miembros de la Sociedad Antroposófica que se vinculaban de una manera diferente a la escuela de Micael y pidió muy encarecidamente que esas lecciones no se entregaran a ninguna persona que no hubiera dado ese paso. Las lesiones están publicadas al final, pero en lo que es la seriedad de los grupos y de las sociedades antroposóficas se mantiene ese deseo de Rudolf Steiner que por algo quisiera ser, no por exclusión, sino para que sea en el momento adecuado a la toma de decisión individual. ¿Vale? Bien, bien, lo entiendo. Bueno. Eh, vamos a leer el verso que tiene bastante que ver con nuestro contenido de hoy. Bueno, por cierto, nos hemos saludado a Yolanda. Hola Yolanda, buenas tardes. Ha puesto en el chat que estaba con el micro y eso quitado. Vale, bueno, pues saludada está. Bueno, y a los que nos van a ver más tarde, después de estas novedades que ya las pasaré por escrito, ya sabéis, día 14, 7:30, nos veremos con Ángel y ya daré cuenta exactamente a través de un mensaje y de una imagen. Bien, pues aquí tenemos el verso para meditarlo individualmente y luego lo leéis al cabo de unos segundos. Se consolida el poder del pensar enlazado al nacimiento del espíritu, iluminando con su claridad el apagado destello de los sentidos. Si la plenitud del alma quiere unirse con el devenir del mundo, la revelación sensorial ha de acoger la luz del pensar. Pues bueno, muy buena introducción para el tema que nos ocupa, si le habéis echado un vistazo. La verdad es que si hubieran podido elegir un verso para comenzar el día de hoy, podría haber sido perfectamente este. No sé si pasará lo mismo el jueves, pero es que es como milagroso. Sí, pero hoy es verdad, hoy es que yo Hoy por, cuando preparé subí el verso ayer, que fue cuando leí los dos capitulillos, también pensé, digo, ostras, no vea que, uf, ¿verdad? qué Sí, pasada, sí, 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 sí. qué coincidencias que no existen. Yo no quiero pensar que es algo que nos acompaña como ese ser antroposofía y que nos va llevando por caminos. Bueno, hoy también, y antes de empezar, mira, Antonio, porque ya estamos terminando, yo creo que la semana que viene terminamos. Terminamos, sí. Sí. Entonces, ya debemos de pensar en el próximo texto. Lo voy a decir aquí al principio para que todo el mundo que nos vea luego pues también lo pueda ir pensando y por favor escribiendo en el grupo para abrir este debate. Antonio propuso estudiar un libro que no es de Rudolf Steiner, el de Libegut,
no me acuerdo del título que había propuesto. Hombre, La Marta, salvación del alma. la salvación del alma. Y a raíz de eso, yo, para que estuviera todo equilibrado, hola Marta, ¿qué tal? Ya, Bienvenida. te he enviado un mensaje porque no veía el enlace, pero Ay, le acabo de pedir a Olga que me lo enviara y me lo ha enviado ella y gracias Olga porque ya estoy aquí. vale, vale, perdona, que estaba yo aquí concentrado y Lógico, no, tranquilo, es lógico, es lógico. pues nada, estamos un poco todavía en los preliminares. Pero bueno, hemos hablado de novedades, de un grupo que vamos a hacer para estudiar la piedra de fundación, luego ver el comienzo y estamos ahora incentivando para decidir lo que vamos a llevar a cabo, porque ya la próxima semana será la última sesión de nociología. Entonces, Antonio había propuesto el libro de Libegood y Olga, ¿verdad? Lo puedo decir, lo que a ti te surgió como acompañamiento, que yo dije, bueno, uno que no es de Rudolf Steiner, pero para que se siga manteniendo ese espíritu de siempre estar dando pasos en la fuente, pues estudiamos paralelamente algo de Steiner. Y Olga se le ocurrió que podía ser una buena idea, y la verdad es que a mí me encanta el estudiar las conferencias del Congreso de Navidad, que es mejor, además, en esta época, ¿no? En este momento de la historia, historia que hoy también nos acompaña. Entonces, esa queda ahí como propuesta para que lo valoréis. Y, y al final de lo que vamos a estudiar hoy, a mí se me ha abierto y ya la tenía de hace mucho tiempo y no lo hemos hecho todavía, mira que llevamos tiempo estudiar el tema social, porque en lo poco que hoy nos dice Rudolf Steiner, se te abren tantas inquietudes que además como que el alma las necesita para salir de esta vorágine política y social que tenemos, que es que estamos asfixiados, ¿sabes? Para ver con unos ojos, ¿sabes? Porque ya no sabes si piensas una cosa, te crees que eres un populista y un facha. Si piensas otra, te crees que estás haciéndolo mal y arruinando. Bueno, que ya no se sabe qué es lo que pensar a tenor de lo que nos manipulan ahí afuera. Y yo creo que la visión de Steiner de lo social nos puede dar un impulso individual para situarnos equilibradamente en esta vorágine manipuladora que nos ha tocado vivir. No Pues sé, mira, ahí lo lanzo. José, en esa línea tuya, que también me gusta, aunque yo prefiero el Congreso de Navidad, está este librito, que no es ninguno de los gordos, que me parece que es como una previa y se llama El desafío social de nuestro tiempo. Ajá. Es una maravilla. ¿Qué Es GA es? social, pero es previo. ¿Qué El, GA es? el Olga, GA, sí, te lo digo enseguida. Sí, sí. 186. ¿Qué? Pues no lo pone. ¿No lo Porque pone al principio? serán, 186. sí, 186, pues escucha, están ahora con un grupo que ha creado Joan Melé con Gary Lamb y Juan Botero, que están estudiando el libro este, que es La La economía conozco. según Rudolf Steiner, publicado por Gary Lamb. Y yo me he leído el capítulo uno y un poquillo más, y la de citas tirando de esa G a 186 ahora al principio es impresionante, ¿eh? Este libro es como el principio, es como la base mística de luego todo lo que desarrolla. Y a mí me ujú. está flipando. Yo ya me lo había leído, pero me lo estoy releyendo y me está, bueno, ya me lo he terminado. Bueno, no Una me maravilla, extraña. una No me extraña fiesta. porque además esto es un pedazo libraco, ¿eh? O sea, esto es un compendio de toda la economía de Rudolf Steiner, de todo lo que tiene. O sea, aquí hay de todo. Es un pedazo libro, ¿eh? Pero han propuesto el estudio en el grupo ese y yo estoy intentando a ver si es cada 15 días las reuniones, con lo cual ahí hay materia, hay posibilidad de engancharse. Lo que pasa es que, claro, es los Pues miércoles, que a mí coincidiría con... me interesa cómo me entero. En el grupo de WhatsApp del Congreso está. Pues te Oh, mando yo el enlace si queréis. Eso está, eso lo pusieron en uno de los grupos, lo pusieron
a través de Joan Mele, que ha colaborado con el prólogo de este libro, pues han creado la iniciativa. Y de hecho, hubo hasta traductor, porque empezó Gary Lamb a hablar en inglés. Y bueno, a ver, yo controlo, pero regular. Y rápidamente pues dijeron en el grupo, ¿no? ¿Se puede aplicar la traducción? Y el Zoom te hace la traducción, que me quedé yo flipado. Yo digo, pero es alguien que han contratado para que traduzca. O sea, no es que el Zoom te hace la traducción, no. Es alguien contratado para que traduzca español. Impresionante. O sea, lo que se está moviendo ahí tiene calidad, ¿eh? Pues mándalo, mándalo, que me interesa. Y ya digo, este librito entra en lo Ahora lo social mando. con un pie bueno, es que es una maravilla, de verdad, o sea, es una maravilla. Porque no es lo social la trimembración pura y dura, sino como la previa. Ujú. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y no es muy gordito, que ya cuestión social, el nuevo orden social, ya esos son más gordos, o futuro social, todo eso son más, un poco más heavy, vamos. A mí me encantan también, pero En este libro, por lo que yo he mirado, en los capítulos, porque me he leído solo el capítulo 1 y un poquillo de los del segundo, pero la cantidad de referencias que va haciendo a la 186, por ejemplo, en el primer capítulo impresionante, un montón, ¿eh? Y habla en ese caso habla de las fuerzas sociales y de las fuerzas antisociales y de cómo la individualidad de este momento, que es algo real que tiene que darse por propia evolución, pues claro, hay que volver, llamarla al equilibrio, en definitiva, y no puede ser, por eso un poco lo que venimos hablando en otras muchas libros, de que la cabra tira para el monte, se va al monasterio y piensa, no, escucha, ahora no es momento de monasterio, ahora es momento de actuar socialmente también. Evidentemente, como, digamos, creando esa nueva humanidad de la que se habla en tantos otros ámbitos, ¿no? Colaborando con la creación de esa nueva humanidad, porque evidentemente cambiar el sistema socioeconómico que tenemos, no sé, yo pienso que es imposible, pero sí se puede complementariamente actuar, que es un poco lo que se no propone. nos corresponde, José Antonio, no nos No corresponde y en corresponde, esta o sea, época exacto, reciente no se va a cambiar. Se va a pasar por todas las turbulencias del mundo mundial, pero exacto. está muy bien estar estudiando esto para ir sembrando. Y este habla, la primera parte, de que en el pensar, cómo somos de sociales o antisociales, en el pensar, en el sentir y en la voluntad. Esa es la primera parte, cómo somos seres sociales cuando dormimos, cuando nos despertamos, no cómo el otro nos adormece en la vigilia. Muy Qué bueno. interesante. Luego, Sí, sí, eso es lo que luego, viene en este. luego habla de los fantasmas del Antiguo Testamento en el nacionalismo y explica todo el tema del nacionalismo, tal, y el final es la capacidad de las naciones, que explica cómo es cada nacionalidad, la germana actualmente, la inglesa, que es la que ha creado, ha abierto la puerta, ¿no? Cómo son los franceses, que se basan más en la simpatía y la antipatía, cómo son los eslavos. La verdad que el libro es una joyita. Olga, sácale una foto y mándalo por favor por WhatsApp, ¿vale? Yo lo mando ahora. Vale, por fin, gracias. Oye, que me ha hecho muchas gracias, José Antonio, te lo juro, esta metáfora que has hecho de cómo la cabra tira para el monte, me ha Claro. encantado. Así lo he entendido la primera. Sí, sí, está. Pues gracias. Es verdad. Me encanta. Pon el GA también, Olga, cuando lo mandes para ver si está Ahora- en Workbook Lux. Vale. O Ahora, hazle una foto al índice, porque ese es un GA completo o es un compendio de dos o tres o cuatro conferencias, o es un GA, este es un GEA completo. va. Se compone de 3 conferencias que dio en Dornach el 6, 7 y 8 de diciembre del 18. Son conferencias de estas que no están revisadas por él, pero bueno, aquí están, ¿sabes? Bueno, Desde que viene la advertencia, que hay muchas yo me he leído ya muchos libros así, porque por lo visto al final no dio tiempo a corregir todo. Pero a mí no me parece que tengan incongruencias, yo creo que están tomadas con taquigrafía al pie. Pero ujú, bueno, mm, son 3 conferencias y un GA completo, creo. ujú, vale.
Pues perfecto. ¿No Y ahí había viene, otra propuesta en bien. el grupo de otro libro de Antonio? Sí, Sí, el sí, de la salvación del alma. lo hemos dicho justo antes de que Ah, entraras tú, que estaba perdón. esa propuesta. No, no pasa nada, al revés, se redice. Eh, y está esa propuesta de Antonio de estudiar a Liverpool. Y paralelamente, que eso tampoco te has enterado tú, Olga, en el grupo que estuvimos el jueves pasado, se le ocurrió la idea de que paralelamente podíamos hacer el estudio de las conferencias del Congreso de Navidad de Rudolf Steiner. Mm, Pero es verdad que a lo mejor el Congreso es algo muy potente y muy fuerte para llevar al mismo tiempo que otro libro. No, no lo sé. Ujú, Eh, Quizás sea para darle protagonismo solo al Congreso. Y ujú. este librito me parece más fácil llevar con otro. Ujú. Pero a mí lo del Congreso me apetece un montón. Hombre, la idea sería que si estudiamos un libro de un antropósofo que no sea directamente Rudolf Steiner, pues estemos estudiando conferencias que tenga que ver con ese mismo tema de Rudolf Steiner, para que sea complementaria el proceso. Ujú. Entonces, también a ver si Mira, podemos ir haciendo pues una mira, propuestas similares al libro que quiere Antonio que estudiemos. Y bueno, ya pondré un formulario para que a ver si la gente se anima y ya venimos cuando ya por fin terminemos lo que es la filosofía pura y dura, que parece que nos ha desinflado, a ver si todo el mundo ya propone temas y se anima a venir ya con un tema, el maniqueísmo. Ujú. El maniqueísmo. mira, este libro, Rudolf Steiner es uno de los tres escritores, no es el único. Ajá. Mani y el maniqueísmo. Y dado que Los Enigmas del Alma trata de este camino, uno de ellos, el de Manu, pues Ujú. también este libro está muy bien. Este libro está muy bien también, por si lo queremos complementar. Este es coescritor, digamos. Rudolf Steiner, Albert Stephen y Gerard Klockenbring. Sí, bueno, habrá una conferencia o dos de Rudolf Steiner complementado con algunos, mm, con pasajes de esos otros dos autores de antroposóficos. Que no son conferencias. ¿No? No, no, es un libro. Habría que ver porque que yo sepa, Rudolf Steiner no había colaborado con otros para editar un libro como tal, un texto independiente. Habría que ver cuál es la Ah, estructura. mentira. Sí, son conferencias. Tienes razón, son conferencias. Ujú. De Rudolf Steiner hay un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ajá, Y de los otros dos, una de cada uno. ajá. Y de Steiner Vale. seis. Mira, pues si viene el GA y tal, hazle una foto y me la mandas, que busque yo la fuente de esas conferencias sobre Mani, aunque Pero seguramente en Corpus Lux también se pueda encontrar estas fácil. conferencias sobre Mani son varias. El 93, el 104, el 114, el Ah, 113, el vale. 130 y el 175. No Ujú. es una sola, es una El nove- recopilación. Pero ya está muy bien porque ya podemos hacer un estudio paralelamente a través de esas conferencias del libro de Liverpool para Y el poner. libro de Lewis es que trata de este camino. El de Steiner ya nos lo sabemos Ajá. y si no, pues habrá uno de Rosacruz al que también le podemos meter caña, Ujú. pero es más gordo el de Rosacruz, ¿no? La teosofía de Rosacruz es Pues mira, también un... está muy bien. Pásame la foto del índice con las cuatro conferencias de Rudolf Steiner, que vendrá el GA, y las voy buscando y le voy echando un vistazo, ¿vale? Vale, Las voy buscando que seguramente esté en Corpus Lux, y si no vale. eh, en el RS Archive. Bueno, estupendo. Y todo esto ha salido el tema social bien porque hoy al final, pues eso, es que te induce a decir quiero más, ¿no? Porque dice uno, madre mía, con estas cuatro cosas y me calma el espíritu, ¿no? De todo lo que hay que vivir día a día. Están también las dos charlas que yo subí de Mariano que ha dado recientemente, en octubre, y Me han en unos encantado, grupos. me han Mm. encantado, la he visto las dos. Sí, Es una maravilla. en el Una grupo que ese alguien de... decía que Dime, dime. de lo social, ¿verdad?
José Sí, Antonio. estaban relacionadas con lo social de un grupo que le pidieron que Sí, colaborara, pero yo he la escuchado han... una que me ha encantado, la otra no me ha dado tiempo, porque Mm. chicos, siento deciros que a mí me abrumáis absolutamente. O sea, no puedo seguir vuestro ritmo ni de lejos y estoy completamente a vuestra disposición porque no llego ni de lejos. Es imposible para mí esto. Además, es que cada vez que sacáis, o sea, es como una competición. O sea, José Antonio, se ha leído un libraco de morirte y luego llega Olga y te saca tres o cuatro ahí, un elenco divino de libros que son todos fantásticos y yo no puedo. Entonces, yo, bueno, y Bueno, ya y ya. por pronunciarme yo, de preferencias, tengo preferencia por la propuesta de Antonio con el tema de la salvación del alma. ¿Por qué? Porque de lo social estoy un poco hasta, iba a decir, hasta un poco la coronilla, porque me paso la vida, o sea, mi profesión es lo social, llevo toda la vida con lo social y yo qué sé. Entonces, a mí me gustaría como cambiar de tercio, pero lo que digáis me parece fantástico. Muy bien, muy bien. Hombre, la Y no- salvación con el maniqueísmo puede estar bastante bien también. Esta mezclilla puede ser buena, sí. Sí, Esa me ha esa mezcla puede gustado. ser Y chula. la Rosa Cruz también me ha gustado. Mm. Ujú. Yo A ver, el de el libro de la salvación del alma, yo lo leí este año pasado una joya. y me explotó, vaya, es que me explotó la cabeza, pero es que fue espectacular, vaya, es que Tú Por dijiste, eso José me Antonio, apetece, que porque os he oído yo lo comentarlo y tengo, habéis pero es hablado muy de, bien de él. lo tengo sacado de Corpulú o lo que fuera, no lo escaneé, ¿vale? Lo que ah, pasa es que sí lo llevé, tanto la lectura en el libro, fui comparándola con lo que había, no sé si de Corpulú o de dónde, no me acuerdo, y fui cotejando que estaba bastante encajado con el libro publicado. vale, pásamelo de todas formas, yo también le vaya echando un vistazo porque ese no lo tengo yo. Vale, vale, te lo paso ahora. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos al tema. El tema, yo ya con la segunda cuestión paré porque es que, o sea, madre mía, Bueno, cada párrafo es para llevarse una hora. la eh, segunda, la segunda parte de lo social, exacto. justamente. Sí, sí, sí. Es Total, total. el preludio de todo lo social. Sí, sí. Es que es la base de él es cómo conocemos. Ya está. Sí, O sea, cómo el ser humano, cómo es capaz de conocer lo que lo rodea. Es primero es capaz y después de qué manera. Y después de qué conoce y qué es lo que puede conocer y cómo. Y ya estaría, ese sería como el resumen de la gnoseología. Es así. Y si es libre, si no está influido, es que es eso. Mm. claro, Es y que de qué se hay han encargado? científicos que dicen que es imposible que se pueda conocer el mundo. Claro, es que Claro. hay tesis, en aquella época había tesis de investigadores que decían que el mundo no se puede conocer, otros que decían que el mundo era plenamente subjetivo, otros decían que era puramente materia, otros que decían no sé qué, ¿no? Entonces, él aborda el conocimiento del mundo y cuando hablamos de conocer estamos hablando de crear ciencia, es decir, puedo decir científicamente que el ser humano puede conocer el mundo. Y esta es yo entiendo que todo el sentido del libro. Mm. En el vídeo que subí ayer de Artur Sala, en el Flippity Flow este, lo explica maravillosamente bien Artur al principio, indicando que en el siglo XVII-XVIII surge esa corriente con Hume, Kant y todos los filósofos diciendo, aquí no vamos a centrar solo en lo material. Y entonces rompen, con la ciencia y la filosofía la rompen, y ahí es donde empieza, que realmente tiene relación con aquello del Kali Yuga del entrar en el puro materialismo, en la edad, en la fuerza con del materialismo realmente, ¿no? Entonces, claro, Sí, ahí no se cargan todo el tema ese. ya no deja Y de ser que, la ilustración. Cuando la claro, razón, digamos, irrumpe en el conocimiento científico y se valora solo la razón, y antes era lo espiritual, pero solo la razón como el único modo de conocer y validar el conocimiento humano. Y cuando sitúan la razón como un único medio, pues entonces aparecen una serie de teorías que son las materialistas que se cargan absolutamente todo contenido espiritual para el conocimiento científico. Y ahí nos mataron, pero totalmente. Y claro, Rudolf Steiner defiende que eso no es así y además de manera científica, porque hay un método de conocer
de la natural, el ser, lo que nos rodea, el mundo, digamos, a través efectivamente del método que él está proponiendo en esta nosología, que es absolutamente flipante. Es Además, absolutamente gigantesca la aportación que hace, a mí me parece, y vamos, es sublime, de verdad, porque es que es una pasada, es una pasada. indica también una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es que decía Artur Sala en el vídeo que las grandes universidades del mundo tenían como cátedras el estudio de la astrología y justamente ahí se las cargaron todas. Y claro, esa unión entre astrología, filosofía, medicina, esa unión que habían todos, fueron haciendo los distintos Claro. compartimentos para decir, venga, Y y se la generaron fueron una cargando. dualidad, además que la introdujeron y dentro incluso de las ciencias espirituales, trataron de generar una dualidad, es decir, solo se puede o tener fe o conocimiento por fe o por razón, o sea, o vale la razón o vale la fe. Y generan una dicotomía entre esas dos cuestiones, de modo que parecen que son opuestas, cuando lo que Steiner hace aquí es unificar el conocimiento a través de estas dos cuestiones que si hoy te lees cualquier cosa de espiritualidad, la pregunta que se hacen todavía y que no está resuelta es la fe o sea, la fe y la razón. Es que es esa dicotomía que todavía permanece, ¿no? Incluso en las corrientes espirituales actuales. Bueno, magnífica introducción, ¿eh? Qué bien, qué bien. Me encanta. Antes de empezar a leer ahí, hemos trabajado con pasión ya el contenido, desde nuestra propia percepción individual, ¿eh? Qué bien. Y fíjate, ha tenido que llegar el final, ¿no? Cuando habla de lo social ya entramos a saco, mientras estaba hablando de... entramos a saco hasta en lo de antes, ya como que conecta todo ya con nosotros, ¿no? Muy bien, pues si queréis leo la cuestión y ya tenemos un material más concreto para seguir. Bueno, yo esta cuestión la he titulado como ¿qué diferencia exige el estudio del espíritu humano? Nos dice Rudolf Steiner que las ciencias humanas van más allá del conocimiento de la naturaleza orgánica como su forma más elevada. El pensamiento es la parte final de la secuencia de procesos que componen la naturaleza. Todo lo que existe, sin aplicar el espíritu humano al estudio de la naturaleza, sería solo la mitad de la realidad que capta la parte sensorial del hombre. Las ciencias humanas, en la ciencia humana, nuestra conciencia se relaciona con el contenido espiritual mismo. Lo espiritual es captado por el espíritu. La realidad ya tiene en sí misma el elemento ideal, es decir, la ley interna que de otro modo solo surge en la aprehensión espiritual. No sé si ir parando cada poquito porque cada párrafito tiene un mundo dentro, vamos, es como un Kinder sorpresa. Pero ahí está muy bien. Yo me he acordado de en Fosfeno muchas veces y por eso precisamente a todos los que vienen directamente a Fosfenos los llevo a la antroposofía, porque lo que se estudia cuando estudiamos neurociencias y se activa la glándula pineal, todo esto está muy bien, pero hemos llegado a la frontera de lo fisiológico. Lo más elevado, como digo yo, pero no deja de ser, como dice aquí, una naturaleza que se queda en la parte que podemos percibir con los sentidos. De ahí hacia un lugar que es el que ahora se ocupa Rudolf Steiner, es otro mundo. Lo que, bueno, y lo estudian ciencias también tradicionalmente y de una manera también incluso bastante materialista, pero no dejan de estar estudiando la psicología y muchas de las ciencias de las humanidades, lo que realmente es inherente al espíritu humano más allá de lo que es un cerebro físico. Yo lo que os diría es que escuchándoos en otras
en las otras conferencias, o sea, en las otras reuniones que habéis tenido y por aportaros mi punto de vista así como rapidillo, es la idea de que eh, cuando Steiner habla de esto, de este conocimiento, pone el acento, entiendo yo, así lo entiendo yo, en el conseguir comprender para conocer la ley interna que rige las cosas, ¿no? Que rige la mecánica de las cosas. Entonces hay un modo de conocer que evidentemente tiene que ver primero con la percepción directa, que es, me toca, ¿no? Después, con lo que esa percepción me causa a nivel físico, en cuanto a mis emociones y también mi reacción física, ¿no? Que ahí, si no pienso qué me ha ocurrido, no puedo descubrir una ley interna de esto, porque genera un efecto en mí, pero si no pienso el efecto que me ha generado, no puedo deducir una ley, ¿no? O un pensamiento primero de, ahí va, si yo toco esto, me pasa esto. O sea, ahí hay una causalidad, una cadena incluso de causalidades. Entonces, cuando nos pasa una primera cosa y somos capaces de emerger o elicitar esa cosa que nos ha pasado tras esa primera recepción, podemos decidir, y esto es libre, es un ejercicio de libertad, que también, del que habla Steiner en la filosofía de la libertad, decidir utilizar ese pensamiento y concatenar esa primera idea con otra, y luego con otra y con otra, que también haya surgido de nuestra captación externa, de otra cosa que hayamos recibido, percibido y que hemos decidido libremente pensarla y unirla con la primera. Y cuando hacemos esto, de repente es cuando ¡pum! Emerge una ley, una mecánica interna de ese pensamiento, de ese proceso, diría, de los procesos de crecimiento humano, espiritual, etcétera, ¿no? Y en esos procesos es donde descubrimos la ley interna. Bueno, pues yo pienso que cuando somos capaces de descubrir esa ley interna, la parte espiritual que se alumbra es justo la que conecta con la sensación interna de haber comprendido en verdad algo. Aunque luego estemos equivocados y más adelante descubramos otra cosa, pero hemos comprendido en verdad algo. Esa comprensión de la verdad tiene que ver con la devoción, con lo que él dice, ¿no? Hay algo interno y eso es espiritual, porque genera en mí una disposición anímica hacia la devoción que me va a permitir seguir pensando, sintiendo y bueno, continuar con ese proceso mecánico que inicialmente parece que es el pensar. Este para mí sería como el resumen incluso de lo que acabas de... Y ya os prometo que me callo. Mm. No, Que va, no te calles. fíjate tú precisamente que no estás viniendo y seguro que no estás repasando porque no ha tocado los mundos superiores Mundo superior, y exacto. precisamente las condiciones que cierran el cáliz de ese viaje hacia el conocimiento de uno mismo, de la iniciación, es la devoción hacia la verdad y el conocimiento, que es lo que tú acabas de expresar como conclusión. Que es devoción, veneración, abertura, dejarte llevar un poco, no tener ese sistema de creencia que te está diciendo no por aquí, no porque me lo han dicho desde chico, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Dejarte, que es otro de los ejercicios preliminares en definitiva. O sea que Es el entusiasmo por seguir pensando. eso es. Pero seguir pensando es seguir eligiendo pensar. Y eso no se Claro. elige siempre. Es más No. fácil a veces que caiga lo que cae. No, pero la elección en el pensar, ostra, exige responsabilidad. Claro, eso lo dice también Mariano en la charla esa del goteanismo, que dice al principio, ¡buah! ¿Estáis dispuestos a pensar? Eso ¿Seguro que es. estáis dispuestos a pensar? Eso es, ¿no? Pero claro, yo es que me he revisado a mí misma, ¿eh? Y yo estoy dispuesta a pensar solo si estoy entusiasmada. Claro. O sea, es decir, cuando hay entusiasmo, no solamente quieres pensar, sino que quieres llegar, bueno, como vosotros y vosotras, ¿no? Ahí al meollo de la... Y eso es muy bello. O sea, yo Mm. creo que ese proceso es el que es tan bello porque hay espíritu ahí, ¿no? Y esa belleza y ese entusiasmo es el que puede con todo, porque puede con el mundo, puede con el mundo. Decía antes Olga.
que no, bueno, y tú también decías, ¿no, José Antonio? No vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? Y yo digo, déjale, que yo peores torres han caído, o sea, mayores torres han caído. Mira Gandhi, se cargó el sistema colonialista brutal de los ingleses a base de amor. Y eso era absolutamente impensable que pudiera ocurrir y ha ocurrido en el mundo. La independencia de de la India se logró así y era imposible. Por tanto, claro que es posible. Steiner creía que era posible, si no, ¿de qué iba a estar haciendo ese trabajo? Digo yo, ¿no? Sí, pero en otra época cultural, en la sexta. Sí, pero yo creo que no tiene por qué haber algo que nos determine. Quiero decir que Bueno, pero porque tenemos que esté llegar a la escrito. sexta. Se Tenemos solapan, que se llegar. solapan, tenemos que llegar y tenemos que llegar bien, si no nos vamos para otro lado. Bueno, Sí. vamos a ir viendo, ¿no? Vamos viendo. Ahí Lo que pasa también, es que da la sensación, perdona José Luis, da la sensación de que estamos en un momento que yo ya lo he pensado alguna vez que otra. Me he intentado trasladar al momento de la Primera o la Segunda Guerra Mundial con todo ese removimiento que hubo, tu. Ahora es otro tipo de removimiento, pero son removimientos también que se están produciendo. Pero claro, yo digo, bueno, los que estuvieron a lo mejor en aquel entonces y tenían un conocimiento avanzado espiritual y tal, que a lo mejor no es tanta gente como ahora, porque tampoco había tanta gente como ahora en el planeta, claro está. Pero dirían, uy, parece que llega otra vez las trompetas del apocalipsis, como que parece que está todo llegando. Y a lo mejor no está llegando, porque si nos vamos a las cifras que Steiner aporta y que coinciden también con, en muchos aspectos con lo que los hindú y los mayas también en sus calendarios ponen, pues realmente nos quedan 1500 años todavía para llegar. O sea que, escucha, tiene que haber un montón de removimiento todavía, no sé, creo yo, vaya. Sí, cada época cree que el apocalipsis le va a tocar, Le va a ¿sabes? tocar. y el Eso es bueno, eso es apocalipsis bueno. es continuo, me parece a mí. Que, Y es que, bueno, porque claro, yo, ahora encaja también todo, porque claro, ahora tenemos el transhumanismo ahí, que venga, pum, y ahora y está ahora todo moviéndose y con lo de la elección de Trump, con la elección de Elon Musk ahí detrás, con todo lo que se está moviendo políticamente, con todo lo que el Neuralink, el Starlink, el SpaceX y ese, con todo lo que tiene montado el colega este, y tú dices, y yo, no, vea tú, todo lo que hay aquí, es que no es que parece, es que se ve que es. Bueno, pues Pues seguramente ya no. verá, pues ya verá cuando vengan los malos de verdad. Yo creo que estos no son ni malos de verdad, ¿sabes? Qué bueno. Perdona, José Luis. no, no, si yo al revés, yo lo que iba a hacer era un punto y seguido. Me encanta que sigáis dando vuestras impresiones abiertas. No, yo lo que iba a poner ese punto y seguido después de estos dos, yo lo que me quedo, por hacer una conexión con lo que sigue, es que también hay que tener en cuenta el punto de vista en el que en las ciencias naturales, vamos a poner ejemplo de la inorgánica. La orgánica va más allá porque había un pensamiento inherente en la cosa en sí, ¿no? Pero la diferencia en este caso más extrema sería con la inorgánica, en la que si estudiamos dos bolas de Villa, por ejemplo, que chocan, al final con nuestro pensamiento, nuestro espíritu, pues llegamos a sacar la ley, llegamos a sacar lo general. Y eso se cumple sí o sí. Si chocan con este ángulo, una se va para acá y otra para allá. Y lo que está ahora mismo poniendo en valor y va a desarrollar es que eso no vale para el estudio de las humanidades, es decir, donde interviene el espíritu humano. Porque tú hoy en una situación determinada puedes tener una actitud de enfado y dentro de un tiempo en esa misma situación, por tu propia evolución o por tu crecimiento personal, por lo que sea, pero que depende de ti exclusivamente, pues es diferente. Entonces ya no hay leyes generales, hay estudios de la personalidad humana. Bueno, ahora ya va a venir lo demás, ¿no? Eso era lo que quería poner énfasis para situar ahora lo que sigue en ese aspecto. Si queréis, lee un poquito más de la síntesis y seguimos.
Bueno, nos dice que la tarea de las humanidades surge en primer lugar como un impulso humano. La psicología y la historia son el conocimiento que el ser humano necesita. Esta frase es complicada, pero al final la he puesto y creo que de una manera en la que con un par de signos de puntuación se entiende mejor que en el literal, por lo menos en esta traducción. Dice, la psicología y la historia son el conocimiento que el ser humano necesita del mundo espiritual o de lo espiritual para determinar qué parte de este mundo espiritual existe en sí mismo gracias a conocerlo por este conocimiento de la psicología y la historia, gracias a este conocimiento. Bueno, es una frase que realmente la psicología y la historia son el conocimiento que el ser humano necesita del mundo espiritual para determinar qué parte de este mundo existe en sí mismo gracias a este conocimiento. Yo creo que se refiere fundamentalmente al inconsciente. Quiero decir que la parte de la ciencia, de la disciplina de la psicología que menciona el conocimiento del inconsciente, o sea, que deja claro que hay un inconsciente, yo creo que, o yo lo vinculo, a la parte espiritual, Pero ¿y la historia? como la historia. Es que habla de la Y historia. la historia, claro, porque yo creo que también el inconsciente es colectivo. También hay una teoría, incluso a nivel social, que es el inconsciente colectivo, que forma parte de lo que los espíritus nacionales, de los espíritus evolutivos, todo eso. Entonces, creo que se refiere en general a la parte inconsciente. Creo, pero esa es mi percepción. Yo cuando leía esto, Olga, me he acordado un montón, con esa frase me he acordado un montón del curso que hicimos el año pasado con Rufo, del estudio de la historia desde el punto de vista de la evolución del ser humano, no desde los acontecimientos históricos, que es desde donde las vemos, Mm. no, desde los acontecimientos y de lo que nos cuentan a través de la historiografía, no, de lo que es la evolución del ser humano, que es otro punto de vista completamente distinto, completamente Pero, distinto. pero no es inconsciente, Marta. Es absolutamente consciente. Es solo Bueno, poner foco en otro sitio. hay que hacerlo consciente, Olga. Hay que hacerlo consciente porque realmente está en el inconsciente. Está en el limbo realmente. ¿Quién mira la historia desde lo evolutivo, desde la evolución realmente? No se Pero, mira, no se estudia. pero yo creo que cuando Steiner dice aquí que hay que hacer, que hay que tirar de esas dos ciencias, no lo está diciendo de manera inconsciente, sino de traerlas al consciente. No, pero yo lo que le he entendido a Marta es que Claro, es de están lo en que el se trata. inconsciente, tanto individual como colectivo. Eso es lo que yo le he entendido a Marta. Y hay que traerlas al consciente, claro. Por eso te Sí, dice que tienes que vincularlas. claro, el ejercicio, desde luego, la propuesta desde esta parte de la disciplina psicológica histórica, ya no lo sé, pero desde la sociología sí que efectivamente hay una manera de interpretar los fenómenos sociales que contienen esto y efectivamente el trabajo sería precisamente traerlo al consciente, que en el momento en que se trae al consciente es cuando empezamos a poder, bueno, pues pensar sobre ello, ¿no? Y también cambiarlo, ¿no? Pero vamos, que, Olga, es mi percepción, que puede que no lleve razón porque me parece raro, y lo digo por algo también, porque me parece raro que Steiner haga referencia a una disciplina concreta o a dos, la historia y la psicología, solo desde una perspectiva teórica. Entonces, por eso creo que igual no tengo razón, o sea, no es exactamente eso, pero a mí era la relación que me evocaba. Yo insisto en que a mí lo que me ha venido ha sido esa relación del curso que hicimos el año pasado de la evolución del ser humano a través de la filosofía, el arte y no me acuerdo ahora, Filosofía del arte. filosofía, el arte y era otra cosa. Y los mitos, el arte y la filosofía. O La sea, mitología. porque en la mitología, porque hay, claro, ¿cómo se estudia ahora la mitología? Realmente la mitología no se estudia. ¿Cómo que se estudia? Es que no se estudia ni en historia, ni en la carrera de historia se estudia la mitología. O sea, yo tengo un exalumno que ha estudiado historia hace poco y hablando con él, de mitología, lo que cada uno quiera empaparse, pero realmente lo que se estudia son acontecimientos históricos, Claro, básicamente. Claro, yo lo Y que cómo digo, eso, y cómo eso ha influido
a todos los movimientos sociales, a la economía, es decir, eh, vuelve a ser otra disciplina secuestrada realmente. ¿Secuestrada por quién? Por los poderes. Le quitan los cimientos a la Claro, historia. ¿Por claro, qué sucedió ese acontecimiento? Porque a la claro, humanidad le estaba pasando determinada cosa. ¿Y claro, por qué claro, este medicamento cura? Pues porque la planta tal, no sé le quitan los claro, cimientos al conocimiento, con lo cual claro, lo dejan seco, lo dejan claro, frío. Ya claro. no es sabiduría, ya no. Animánico, Claro, Correcto. animánico. sí, Sí, yo sí, por eso os decía que yo, cuando escucho a los psicólogos o psicólogos psicoanalistas que tienen este planteamiento del inconsciente, o a los sociólogos que tienen también este planteamiento más psicodinámico que se llama de la comprensión de las relaciones sociales, yo para mí, porque ellos no creen en la parte espiritual, ¿eh? Hablan del inconsciente, pero no lo relacionan como lo espiritual. Y yo lo relaciono con el mundo espiritual, es decir, es incluir la vida espiritual como precursora, evidentemente, de la evolución humana. Eso es la relación que yo hago. Otra cosa es que yo lleve o no razón, pero a mí me parece que hay que poner el foco en, efectivamente, desentrañar la parte espiritual y anímica que está ahí, que está latente, ¿no? al hilo de lo que tú dices, Marta, el otro día, el sábado, escuché una charla también de José Luis Marín, un psiquiatra no sé si lo conoces, pues que dio una charla en el Colegio de Médicos de Madrid y hablaba de cómo realmente muchas patologías de las que están activas ahora mismo, como la ansiedad en los chavales, pues está como desfasado, ¿vale? Y cómo hay trastornos para todo, y cómo, o sea, cómo se ha llegado a un desfase que La me llamaba mucho la medicalización, atención, la el hecho de que medicalización de los decía, procesos sociales, sí. eso, La hablaba medicalización, del DMS, que es sí, un sí. manual Sí, el que manual hay, psicológico. el manual de psicológico, Sí, donde prácticamente dice, hay un momento en el que dice, esto la inteligencia artificial lo va a absorber en 0,5, mm, porque va a ser, pam, 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 pues te doy tal pastilla, tal pastilla, tal pastilla, pam, 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 te doy esta, este y este, y se acabó, cuando realmente no se va a lo de siempre, es decir, se vuelve a hacer como que le vi tintes que dije, ostras, de hecho, si me la tragué entera el sábado por la mañana por lo mismo, porque me llamó mucho la atención. Además, la forma en la que lo el hombre expresa. este lo exponía, ¿no? Muy chulo. Son dos cuestiones. Una, la patologización de problemas sociales que han generado ellos, ¿no? Y de Claro, repente son un trastorno mental y aparecen en lo que sería el vademecum de los médicos, donde se reflejan todas las enfermedades físicas, pues las enfermedades psicológicas están en el DSM-6, 5, 6 en este momento creo cinco que ya seis sí. estamos. Y entonces es nombrar como patológico algo que es un problema social. Eso por un lado. Y Exacto. luego, por otro lado, la medicalización de lo social, de los Sí, problemas sociales, que exacto. es que lo resuelven encima medicalizando a la gente con pastillas, ¿no? Entonces, Exacto. sí, efectivamente creo que te refieres a eso, sí. Sí, 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 completamente, completamente. El hombre lo explicaba bastante, en fin, una hora y pico de charla, pero súper chulo también. Muy bien, pues vamos a seguir. Se me ha venido a la memoria algo que viene un poquito más para adelante, de ese que lo dice Robert Steiner, de que pretenden, con esa visión de la psicología que hablabais, de estudiar el alma sin el alma, ¿no? Y que también le quería decir a Marta que yo creo que sí, que al nombrar aquí historia, todos nos vamos al estudio de los sucesos históricos, pero que en realidad, y luego se va a ver más adelante, en realidad lo que se refiere como historia es a la historia de la evolución del ser humano a lo largo del tiempo, como nosotros somos finitos en cada encarnación, pero la historia de un pueblo es eterna, como luego dice también. Y eso lo llevamos, como yo creo también que dice Marta, en ese inconsciente interior. Ahora va a hablar de eso. Tú no solo actúas por ti mismo, sino también inconscientemente por ese inconsciente del pueblo que llevas también interiormente. Cosa que también quieren borrar con el globalismo, con el borrado de las naciones y los estados
supranacionales y las políticas supranacionales. Hay otro tocho también de Steiner lo que pasa es que estoy buscando la GA, pero no lo encuentro. Tengo yo Tú el no te libro en preocupes, digital. que en todas las clases hay un empollo. Eh, No nos Que, agobiemos. que se relaciona que Steiner que tiene documentación acerca del tema muchísima. Una de ellas es el de Enigmas de la filosofía. Ese era uno de de los libracos que de hecho en el curso de Rufo estaba como parte de la bibliografía. Me ha costado la misma vida encontrarlo, pero lo he encontrado. Lo he encontrado, ¿no? Pues yo lo tengo en digital. Lo he encontrado Cuando sea de el examen segunda nos mano. sentamos al lado de ellos, ¿vale? Es que me matáis, de verdad. Lo he leído, Marta, lo he No, yo encontrado, pero tampoco, no yo le tampoco. Menos mal. Pero menuda pareja buena que hacéis para esto. Ay, Dios mío. Bueno, pues a ver qué nos dice, nos sigue diciendo el Tito. A ver. Eh, Estábamos, un, dos, tres, estamos en este. Nos dice, bueno, voy a retomar. La tarea de las humanidades surge en primer lugar como un impulso humano. La psicología y la historia son el conocimiento que el ser humano necesita del mundo espiritual para determinar qué parte de este mundo existe en sí mismo, claro, en sí mismo, tanto de la psicología como de esa parte del pueblo, de la historia, gracias a este conocimiento. Ahí está. Fíjate que se entiende mejor después de toda esta charla tan extensa que ha ido por tantos derroteros, ¿verdad? Entre nosotros. Dice, si las acciones del hombre fueran resultado de leyes, entonces estas leyes deberían ser tales que él mismo se las dé. Lo que él es en sí mismo y entre sus semejantes dentro del Estado y en la historia del mundo, no debe serlo por condicionantes externos, sino por sí mismo. Es, Yo, José Luis, yo ahí hice un pequeño comentario de lo sí, que está. es verdad, lo he leído y está muy Sí, bien. Gracias, Teresita. Me encanta que utilices los comentarios. Mira, sí, porque nos dice, lo voy a leer yo y tú nos lo sí, comentas. Nos dice Teresita, al hilo de este párrafo, de si sus acciones son el resultado de leyes, entonces estas leyes deben ser tales que él mismo se las dé, lo que él es en sí mismo, lo que es entre sus semejantes dentro del estado y la historia, no debe serlo por condicionantes externos, sino por sí mismo. Teresita nos dice que las acciones del hombre actual son el resultado de las leyes que él mismo se da, del hombre actual, o por el contrario nos encontramos siguiendo las leyes dadas por otros, la sociedad, la religión, la política, la educación, como condicionantes externos. Comenta tú si quieres afinar la cuestión, Teresita. pues pienso yo que estamos, como ya habéis dicho todos, estamos todos condicionados y desde nacimos, seguimos lo que dicen los padres, los profesores, el cura, el alcalde, los políticos. Realmente nos hemos puesto estas leyes, nos hemos encontrado por nosotros mismos, Yo creo que en por parte un sí. producto. Yo creo que en parte sí, por ese espíritu del pueblo, de la familia, ahí hay leyes con las que tú también traes para actuar en el mundo y que tienen un recorrido más allá de tu principio y tu fin en una encarnación. Claro, ciertas leyes, habría que entrar en detalle si lo que te dice el cura o si lo que te dice tu familia en un momento dado tiene que ver con ese espíritu del momento actual del proceso evolutivo, con el momento actual del pueblo donde has nacido, con el momento de la misión también de la estirpe a la que perteneces. Habría que discutirlo, pero en parte sí hay que pensar en principio que hay que dejar un margen de la duda para que así lo sea, que no es tampoco, que forma parte de nuestra personalidad y de nuestro espíritu, igual que lo que traemos al mundo
como karma, como configuración inicial para empezar a caminar de nuevo en una nueva encarnación. Sí, Olga. Yo, hoy lo hablaba Mariano precisamente en una conferencia de estas que antes decías tú, José Antonio. Eh, Nosotros le damos al Estado o al cura un estatus que no tiene. No hay nada, quiero decir, son seres humanos igualmente. El Estado es una reunión de seres humanos que hacen unas leyes que pueden estar en permanente cambio. Y como bien dice Steiner, el tiempo de los pueblos se ha terminado. Ahora es el tiempo de los individuos libres. Entonces, las leyes, esto es lo que hablamos de la trimembración social, ¿no? Se tiene que llegar a unas leyes que te encajen y que encajen a los otros en absoluta libertad. ¿Es el tiempo, las tenemos ahora? No, no las tenemos porque delegamos muchísimo, porque nos dejamos llevar, porque tenemos la inercia de los tiempos pasados, pero realmente no tiene que haber ninguna ley, ninguna, a la que tú te sometas o asumas que no sea en absoluta libertad. Si es una ley que también era de tus padres y a ti te encaja, genial. Pero si no te encaja, ya no sirve. Ya no hay nada que tenga que venir impuesto. El ser humano se enferma si lo hace, a día de hoy, creo, en mi opinión. No sé cómo pensáis los demás, pero Sí, yo tengo... yo también lo veo así. Lo veo así. Mm. Y de hecho, eh, hay muchísimas enfermedades hoy en día que forman parte de eso, de no estar eh, emocionalmente en equilibrio. Y la emocionalidad en equilibrio está vinculada a que de alguna manera se sigue el patrón que familiarmente, socialmente se está establecido, que sobre todo en la familia, ¿no? Que dice, bueno, pues no sé, lo típico de que eh, eh, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? Que se nos quedan ahí, ejemplos ahí apuñados. Sí, tienes que estudiar medicina porque yo soy Claro, médico. porque soy médico, por ejemplo, o abogado porque no sé qué, eh, pues yo tengo la empresa de construcción, pues arquitecto, a escuchar, ¿no? Yo no he venido para ser arquitecto. Y de hecho, bueno, yo qué sé, en el máster que he hecho yo de coaching, ahí había un montón de gente que te quedaba flipado diciendo que no encontraba, que no estaba en su sitio. Y de hecho había gente que estaba haciendo práctica ahí en directo y tal, y que comentaban que, pues precisamente eso, ¿no? Recuerdo una chavala que las dos hermanas estaban trabajando, en una de arquitecta y la otra de administrativa, en la oficina de la familia, pero ninguna de las dos querían estar ahí. No sé, por ejemplo, y como eso va ahí, es que ejemplos hay apuñados, ¿no? Bueno, yo creo que como de fondo, lo que Steiner propone va más, incluso a una capa más profunda incluso de lo que estáis comentando, ¿no? Porque es como que casi lo que comentáis es efectivamente lo que Teresita señala, ¿no? Es, ostra, pero si tenemos normas visibles, ¿no? Sociales, religiosas, incluso la ley, ¿no? Es una norma, ¿no? Y a veces la ley puede confundirse. Por ejemplo, hay leyes que permiten, yo qué sé, la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, son Mm. votadas por la mayoría y se dan como por moralmente buenas dependiendo en qué culturas y en qué sociedades, ¿no? Quiero decir que todo es muy complejo. Entonces, hay todas esas normas externas que efectivamente nos están de alguna manera limitando o determinando o condicionando por dónde nos tenemos que mover y cómo, con quién y de qué manera nos tenemos que interaccionar, ¿no? E incluso desde el pensamiento. Y luego estaría ese trabajo que yo creo que es el que alude Steiner todo el tiempo, que es descubrir las leyes propias, ¿no? Las leyes que interiormente, de verdad, como bien decían ahora Olga y José Antonio, encajan, es decir, ¿pero encajan con qué? Con mi espíritu, con mi desarrollo evolutivo a nivel anímico. Y eso, pues yo creo que lo vamos descubriendo en la medida en que vamos creciendo espiritualmente.
y solo de esa manera, porque no podemos estar toda la vida sin crecer espiritualmente y entonces nos quedamos ahí como estancados y las normas van a ser el contenido moral externo que nos venga dado dependiendo de la sociedad en la que estemos viviendo, ¿no? Pero lo importante aquí es lo que decíais vosotras, ¿no? Y vosotros, es ese descubrimiento interno que va permitiendo que tú te vayas alineando con lo que surge de ti, genuino, en tu crecimiento y que puede empezar a cuestionar porque ya deja de estar alineado con lo que tienes fuera, ¿no? Tanto lo que venga de la familia como lo que venga de la sociedad, incluso con la ley, incluso con las normas morales que hay en la sociedad con las que puede que no estés de acuerdo, ¿no? Porque el desarrollo moral también es otra cosa que hay que conquistar y trabajar. Yo así lo leo. Incluso, Es la esfera, perdón, José, di tú. no, bueno, iba a comentar que es la esfera cultural de la libertad que propone justo Rudolf Steiner. Es que esa es la base. Esa es la base, pero claro, eso requiere, la libertad requiere responsabilidad. Eso es lo que iba a decir yo. Steiner dice, cuando tú generas algo nuevo dentro de ti, tienes que preguntarte desde qué concepto moral está saliendo de ti. Y cuando dice moral, ni siquiera lo está juzgando, o sea, está diciendo, a ver por dónde respira esto. Claro, Porque decía el otro día que era que la moral era el ser, el verse como ser capaz de hacer, de es que tú mismo hacer. esa definición me encantó Me porque le quita encantó, Mariano. todo ese peso que siempre Claro, sentimos, ¿no? O sea, exacto, toda esa mochila que llevamos de las cargas familiares, de las cargas sociales que nos han implantado realmente. O sea, es una ruptura con parte de los sistemas de Sí, creencia lo que implantados. pasa que no Mariano lo expresó, pero sí Steiner, y yo, a mí Mariano me encantó, que me encantó que tocara ese tema, porque estamos tan faltos de moralidad, creo, en este momento, o de reflexión sobre la moralidad, tan a falta de eso, que encima cuando reflexionas sobre la moralidad te llaman de todo, te llaman de todo. Entonces, yo me encantó que lo señale siempre, pero es que Steiner además lo recupera de una manera o sea, para mí muy fundante, ¿no? Porque Steiner hace alusión a que el desarrollo moral de la sociedad es el que te viene primero dado. Y luego tú haces el trabajo en libertad y eso conlleva lo que estamos diciendo, un ejercicio de libertad con responsabilidad, por supuesto, de tener que cuestionar o no el sistema moral que tienes fuera. Ostras, es muy difícil decir, por ejemplo, pues estoy en desacuerdo con la ley del ojo por ojo, Claro, ¿no? Y eso ha claro. sido el desarrollo moral histórico. Bueno, me corriges tú, Olga, que has estudiado derecho y que sabes de eso, ¿no? Pero ha habido un momento en que la ley valía como el ojo por ojo y se consideraba eso muy moral. Era parte de un desarrollo moral de una sociedad en concreto. Era como, ala, fíjate, ahora ya vamos a poner una norma. No nos vamos a matar todos, pero si alguien hace algo, ojo por ojo. Y eso fue un contenido moral, el código de Hammurabi me parece que se llamaba, ¿no? Pero posteriormente las sociedades han ido desarrollando sus propias leyes morales, ¿no? Códigos morales. Bueno, pues es que puede que estén no sean consonantes con nuestro desarrollo moral interno. Y es un ejercicio propio, necesario, el descubrir ese desarrollo moral propio para ver si es consonante o no con lo de fuera. Por tanto, efectivamente viene algo de fuera, pero también algo de dentro. Y en esa intersección es donde vamos creciendo. y no Claro. solamente porque te opongas, sino porque generes nuevas cosas que no existían. Y de repente tú dices, para mí, yo creo que esto debería estar en el mundo. Y lo traes, ¿no? Una manera nueva de hacer las cosas, no por negación, sino por inspiración directamente. ¿Sabes? Es muy chulo ese pensamiento de lo moral desde ahí, ¿no? Pero como tenemos entregada la cuchara de pensar, pues tenemos entregada la cuchara de lo moral y que alguien me diga lo que es bueno y malo y aquí estoy yo pues agachadita. Ya A mí está. que me lo den todo hecho. Sí, sí, Yo no quiero lío. A mí que me lo den todo hecho. ¿Sabes? Ah, exactamente. No Y hacerse como cargo es, de sí, no claro. hacerse cargo de sí. ¿Yo qué tal tengo que cual. hacer? Tú dime lo que Tal, tengo que hacer, que yo no quiero pensar. Bueno, También tal. muchas veces el miedo a, aunque lo pienses y sepas lo que tienes que decir, muchas veces el miedo a que te digan o tú no tienes que meterte aquí o tú también está eso. Claro, pero ese es el que hay que eliminar. aprender con coraje
¿no? En esta época, mi casita, ¿sabes? Ser Es un que guerrero eso, de claro, la moral, un guerrero de una moral genuina. Sí. eso forma parte de las creencias, de los sistemas de creencias. Eso de que el que dirán, esto, lo otro, es muy arraigado de... Eso no Lo que, está en la individualidad. que Que cuando se, tú expresas lo que sientes, que luego sientes una tranquilidad que dices, mira, que me da igual que lo haya aceptado bien, que no, pero la tranquilidad que yo, vamos, que yo siento ahora mismo, pues, y sentirte bien contigo misma con lo que has hecho, es importante. Mira, Claro, estamos hablando siempre de hacer cosas desde la esencia del mundo espiritual, desde lo bueno, lo bello y lo verdadero, evidentemente. Sí, No, claro, teniendo esas premisas presentes siempre, o sí. lo más posible. has Mm. señalado algo, Susana, que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Y es, ¿qué es lo que nos hace felices, ¿no? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el saber que he hecho lo correcto. O sea, el sentirme bien con lo que he Sí. hecho, aplicándolo Además que bien. cuando, sí, que cuando lo haces, dice, es Qué que bien me he tenía que quedado. A pesar menos, de que menos mal que lo he hecho. claro, eso es, al final es la armonía entre lo que piensas, lo que Claro, sientes y lo que exacto, Sí, haces. tal Es cual. exacto. estar Tal cual. equilibrado. Es que al final siempre es todo lo mismo, ¿sabes? Pero claro, las presiones son muy fuertes, los miedos, el rechazo, la falta de amor, o sea, pues que te vayan a criticar, el miedo incluso a que te hagan daño físico cuando haces lo bueno, el miedo a perder una condición de poder, de yo tengo un estatus y ahora de repente, ¿no? O sea, todo eso Claro, es un ejercicio de libertad. sí. claro, porque tenemos que Es- estar identificados con nada de todo eso, porque no Claro, somos eso, no somos el claro. poder, ni somos el cuerpo, ni somos no sé cuánto, entonces ya entras en la libertad. En el ser. Y claro, y ya Que está, es y muy volamos. difícil, que es muy difícil. Tenemos que luchar por esto. Vale, pues venga, muy bien, genial. Bueno, yo como introducción para lo que sigue, solo quería decir una opinión que es lo que yo entiendo. Es verdad que desde que el ser humano ha desarrollado su individualidad en un nivel máximo, en esta época del alma consciente, la influencia de la familia, del pueblo, de la etnia, todo esto ha pasado a un plano diferente, pero yo creo que no se ha eliminado porque ateniéndonos también a la descripción del proceso evolutivo de la humanidad venidero, según nos cuenta Rudolf Steiner, estamos en la época anglo-germana, va a venir la época eslava y finalizará con la época americana, en los términos que él se refiere, que no tiene mucho que ver con lo que entendemos por eso, los que lo escuchen por primera vez. Es decir, que lo que son el espíritu de los pueblos, que además pertenece y lo salvaguarda un ser espiritual, que son los arcángeles, que son los espíritus del pueblo, va a seguir continuando dando sus frutos. Lo que pasa es que ahora sí, ya no es, ya es desde la individualidad. Por ejemplo, lo que decía Marta, de que yo he nacido en un país donde se practica el ojo por ojo y el espíritu de ese pueblo es el que me está dando la oportunidad de posicionarme en contra y luchar por cambiar ese aspecto para que otros, a lo mejor, que son los necesarios, tomen fuerza en la próxima etapa, a lo mejor, que va a ser el pueblo que defina el proceso evolutivo. Entonces, bueno, no hay que anular Yo, totalmente porque nacer, también nacemos dentro de un pueblo y hay dentro de nuestro ser individual eh, aspectos que tienen que colaborar porque si no, los pueblos continúan infinitamente y nosotros tenemos un ser finito desde que nacemos hasta que morimos. Si no fuera a través de nosotros que damos continuidad a ese espíritu del pueblo una y otra vez, no perduraría ni podría haber estas épocas culturales definidas como tales, pienso. pero Steiner ha dicho también que los arcángeles, los ángeles de los pueblos, los arcángeles de los pueblos ya ha terminado. O sea, que esa historia ya se ha terminado. Que ya no son los pueblos como ahora conocemos. Yo creo que son más desde la individualidad, como bien dices, pero yo creo que son más las razas.
O sea, es una cuestión de temperamento por la zona de nacimiento, más que los pueblos como los conocemos ahora, de bandera, de frontera, de... Se le ha ido la mm, conexión, ¿no? ¿A mí? Se me ha ido a mí la conexión. Mm. No, Ajá. claro, ahora mismo también hay muchos aspectos que que hay que reorganizar todo el esquema. De hecho, casi automáticamente también las personas que nacen, o sea, hay eh, una forma de nacer forzadamente en un lugar y a cambio o a través del aborto de no poder nacer almas que venían encaminadas a tener una misión y tienen que nacer en otro lugar y luego vienen a este otro como emigrantes y se acoplan a un espíritu de un pueblo diferente, pero vienen de otro. Ahí hay unas interacciones que es para un estudio profundo, pero que le tenemos que dar continuidad a algo que tiene una sinergia orgánica en el proceso evolutivo, yo creo que eso vamos, lo digo porque viene ahora y si no, no vamos a entender lo que viene ahora. Tiene que subyacer algo. Yo también diferencio mucho en todo lo que viene ahora el concepto de nación o de Estado. Y eso lo simboliza muy bien cuando en la bandera de un país está está el escudo del Estado o es simplemente la bandera que simboliza el lugar de nacimiento y no las leyes que deberían de dar respuesta a la idiosincrasia de ese pueblo para que las individualidades se puedan desarrollar y aportar, o como dice Rudolf Steiner, empezar a trabajar en ese pueblo facilitado por el Estado, ¿no? Y cuando eso no coincide en intereses, la nación, por ese espíritu del pueblo donde tú naces, y el Estado como ese conjunto de normas o constitución que facilita que tú desarrolles individualmente ese espíritu individual, pero en cierto sentido en una parte también dándole continuidad al espíritu de ese pueblo, pues entonces cuando se producen desajustes importantes. Eso viene ahora. A ver cómo lo interpretáis y vamos a leerlo aparte de este resumen que yo he hecho y como yo lo veo. Vamos a leerlo y ya entramos en debate, ¿os parece? Como pasa con el régimen del 78 aquí en España. Ya ves. Oh, Chao. oh. Chao. Chao, gracias Marta. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Ah, vale, que me fui para la de Teresita. Vale. Entonces, nos dice cuál Ahí es inherente, creo, que te quedaste, ¿no? es inherente a la naturaleza exterior que la ley y la actividad se separen y que la ley interna gobierne la apariencia exterior. Por otra parte, vamos a ver, es inherente a la naturaleza exterior, lo que estudiábamos en la naturaleza inorgánica y orgánica, que la ley y la actividad se separen, se diferencien, y que la ley interna gobierne la apariencia exterior. Lo que decía antes de que una bola de billar choca contra otra y las trayectorias, por una fórmula matemática, siempre va a ser la misma. Después, por otra parte, es inherente solo al ser humano de nuestra actividad espiritual que la ley y la actividad coincidan para que lo que actúa se presente directamente en lo que se realiza y para que lo realizado se gobierne a sí mismo. El espíritu humano solo puede ocupar en la totalidad del mundo y en el conjunto cósmico el lugar que se da a sí mismo como espíritu individual, mientras que en la ciencia orgánica hay que tener siempre presente la idea general que hemos llamado tipo. En las ciencias humanas hay que tener presente la idea de personalidad. Y ya para terminar esta cuestión, las ciencias humanas son, por lo tanto, ciencias de nuestra actividad espiritual por excelencia. Es completamente distinto hablar de la humanidad en general que de una ley general de la naturaleza. En esta última, lo particular está determinado por lo general. En la idea de humanidad,
la generalidad está determinada por lo particular. Lo que buscamos en las ciencias naturales, es decir, lo general, solo entra en consideración en la medida en que nos permite esclarecer lo particular. Hasta ahí yo creo que hemos tocado todos los temas, ¿verdad? No sé si tenéis algo más que considerar o avanzamos en la siguiente cuestión que ya introduce el tema social, además de todo este estudio de la diferencia con el estudio de la ciencia natural. ¿Continúo? Sí, Bien, Sí. vale, en esta cuestión yo la he definido como cómo podemos abordar el estudio del individuo como ser social, precisamente. Ahora, el método psicológico es la penetración del espíritu humano en su propia actividad. Al ser humano completo y total, debemos separarlo de su entorno si queremos comprenderlo. Y ahora explica el porqué. En psicología ya no se trata, como en las ciencias orgánicas, de reconocer en el ser particular una configuración de lo general de la forma arquetípica, sino que se reconoce la percepción de lo particular como esta forma arquetípica misma. Y se trata de ver cómo actúa en general y no cómo ha actuado en una situación determinada. Lo que la psicología debe poner como algo general frente a lo particular, debe atribuirlo a su propia individualidad como ser esencial de esta individualidad misma. Solo se puede llegar a una verdadera psicología si se estudia la naturaleza del espíritu humano como entidad activa. En nuestra época se ha querido sustituir este método por otro que considera como objeto de estudio de la psicología los hechos particulares en los que se presenta el espíritu humano y no el espíritu mismo. Así se quiere fundar una teoría del alma sin alma, que es un poco lo que hablábamos antes, que a mí me evocó precisamente esta frase, y yo creo que también de lo que estabais hablando tú, ¿no? José Antonio y Marta, que se ha tenido ya que ausentar, en cuanto al vademecum de las enfermedades psicológicas, que esto, lo otro, en vez de tener en cuenta, o sea, tratando hechos concretos y no el propio espíritu del ser humano como algo que genera lo general. dejando al ser humano de lado, ya está, dejando lo humano en todos los aspectos de la vida realmente. No sé si os evoca algún, o que también hemos estado tirando también por estos conceptos, ¿verdad? Claro, Sí, teoría, el alma sin alma, realmente, si es que en muchos aspectos, yo qué sé, en la educación, que es donde yo estoy, Mm. ahí el ser humano, ¿dónde está? O sea, ahí es que no está el ser humano realmente. No se aboga por una educación en la que el ser humano se desarrolle, ¿no? Estamos en general como no, nos forman, entre comillas, se forman las nuevas generaciones para ser producto del trabajo, ya está. Si es que ahí no hay más historia, no hay un desarrollo del ser humano. Y en la medicina, pues lo mismo, en otros campos, yo qué sé, si es que al final prácticamente, yo pienso que en todos los campos estamos lo mismo. Somos números y ya está. Incluso se legisla de esa manera, es decir, hasta se le pone ya el, mm, el, el veredicto a un hecho delictivo antes de estudiar el por qué ha pasado. Esto es violencia machista. Entonces, no estás yendo a qué es lo que ha pasado. Si ha pasado entre una pareja, dentro de una familia, dentro de una etnia, dentro de un pueblo, qué es lo que ha pasado para poderle luego poner soluciones a nivel social y a nivel particular legislativo.
Entonces, ya como viene bien, esto es violencia machista, entonces está visto que no soluciona nada, porque entonces no se ha ido a la raíz del problema, sino a un estereotipo. Todo el que hace eso es tal, o bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, está ya el dictamen preestablecido según la conveniencia de lo políticamente correcto, de lo que interesa a nivel de las del pensamiento general impuesto, pero no se va a la raíz del problema. Por eso tampoco se avanza en muchos aspectos, porque no se estudia al espíritu humano en general, como, sino lo que ha sucedido en un momento determinado. Y son temas controvertidos, pero bueno, es que también son muy evidentes. Ujú. Mm, creo que aquí, ¿verdad? Lo que la psicología debe poner como algo general frente a lo particular, debe atribuirlo a su propia individualidad. Esto ya lo he leído, pero bueno, como ser esencial de esta individualidad misma. Solo se puede llegar a una verdadera psicología si se estudia la naturaleza del espíritu humano como entidad activa. En nuestra época se ha querido sustituir este método por otro que considera como objeto de estudio de la psicología, eso es, los hechos particulares, en los que se presenta el espíritu humano y no el espíritu humano mismo. Así se quiere fundar una teoría del alma sin alma. Todos somos conscientes de que nuestro pensamiento, sentimiento y voluntad proceden de nuestro yo. Y lo principal en todas estas manifestaciones del espíritu humano es reconocerlas en su ser esencial como expresiones de la personalidad. Toda actividad de nuestra personalidad está conectada con el yo como centro de nuestro ser. El hombre no solo se pertenece a sí mismo, sino que también pertenece a la sociedad en la que vive y en él en la que viva y en él se manifiesta no solo su individualidad, sino también la de la nación, no del Estado, la de la nación a la que pertenece. Con su misión cumple también una parte de la misión de la comunidad de su pueblo. Esto es a lo que yo me refería antes y para eso he tenido que diferenciar en mi mente esa diferencia entre nación y Estado, al que luego se refiere, y también en toda nuestra conciencia de la individualidad, que sabemos que ahora mismo nuestra forma es la etapa en la que está evolucionando la humanidad en, en la etapa evolutiva del alma consciente, pero que sigue habiendo una misión también, un algo que tú desarrollas como favor, por así decirlo, como, oye, soy yo, pero también tengo que dar continuidad a algo que es eterno, porque yo empiezo y acabo en mi encarnación actual. Como espíritu soy eterno y traigo cosas de mi propio espíritu, pero allí en donde también estoy colaborando, en mi nación, pues también tengo que colaborar con ese espíritu que también es eterno como yo, pero que si no es por mí, no tiene continuidad. No sé si me explico, yo lo veo así. Ah, este Es, tiene... es como si la nacionalidad que traemos de la encarnación, digamos que pasara a un plano secundario respecto a momentos evolutivos anteriores. Y sea la individualidad la que lleva la fuerza en este caso, pero evidentemente a lo mejor no en tu sitio, en tu propia nacionalidad. Por eso hay también tantos movimientos de gente
pues no sé, se me viene a la cabeza incluso Mariano, que es argentino y sin embargo está en Alemania. Pero bueno, y como eso hay movimientos en el mundo como nunca los ha habido. Estamos en un momento de globalización, estamos en un momento de no fronteras, de no. Ahora, ¿qué pasa? Que las frases que vienen ahora en los siguientes párrafos son súper importantes y son las que están dentro del organismo social trimembrado del que habla Rudolf Steiner. O sea, es que ahí es donde está la clave, que es que se construyan naciones, no estados, naciones de individuos libres realmente, Ujú, que son naciones o pueden ser comunidades, o en un marco más pequeño estaríamos hablando de comunidades realmente. ujú, ujú. Los párrafos que vienen siguientes son claves. Sí, pues venga, vamos a leerlo. Vale. Son, sí, bastante. Bueno, nos dice Rudolf Steiner que lo importante es que el lugar del hombre dentro de su pueblo sea tal que pueda expresar plenamente la fuerza de su individualidad. Y esto solo es posible si el organismo social es tal que el individuo sea capaz de encontrar el lugar donde ponerse a trabajar. Cuando hablamos de organismo social, eh, yo lo asocio no totalmente, pero sí más con Estado, es decir, con las tres patas del Estado, ¿no? Con, con la legalidad, con la espiritualidad, la parte espiritual del arte y la religión, la parte legal. Claro, claro, ahí tú te estás refiriendo a lo que es la esfera cultural, la esfera del derecho y la esfera económica, de las que habla Rudolf Steiner, claro está. Efectivamente, Pero eso no Claro, tiene nada que ver con el Estado, José Luis. eso no tiene que ver con el Estado, claro está. Es que eso se supone que es lo que debe era, surgir. Es como el ave fénix que debe surgir. claro, claro, evidentemente en el Estado tenemos la ley, tenemos lo cultural y tenemos el, eh, ¿cuál es la otra pata? Se me ha ido. Lo económico. Y lo económico. Y eso es lo que regulan los estados. Claro, si no parte desde esa trimembración, de esa separación entre las tres patas, pues surgen estados que evidentemente en lo que trabajan es en regular esas tres patas, pues que no le permiten al ser humano individual de esa nación, de ese pueblo, ponerse a trabajar, como aquí dice, es lo que yo entiendo. Ahí es que está también la base de la libertad, la igualdad y la fraternidad de la segunda, o sea, de la Revolución Francesa. Yo os tengo que dejar, lo siento. Vale, José Antonio, muchas gracias por todo lo que has aportado. Pues Nada, entonces, nos Gran vemos en la beso. siguiente. Gracias a Bueno, todos. nos sigue diciendo que la ciencia política tiene por misión investigar cómo vive y actúa el individuo en la comunidad social. La individualidad de los pueblos es el objeto de esta ciencia, de la política, y debe mostrar qué forma debe asumir el organismo del Estado para que la individualidad de un pueblo pueda expresarse en él. La ciencia política tiene por misión investigar cómo vive y actúa el individuo en la comunidad social. La individualidad de los pueblos es el objeto de esta ciencia y debe mostrar qué forma debe asumir el organismo del Estado para que la individualidad de un pueblo pueda expresarse en él. Aquí se dice
una barbaridad de cosas, ¿no? Que están en sintonía con lo que hemos ido diciendo todos, desde distintos puntos de vista. Mm. ¿No, Olga? Sí, lo de la individualidad del pueblo, no sé muy bien a qué se refiere. La verdad, la individualidad del pueblo. Luego lo define diciendo que es algo infinito, en palabras de Goethe. Vale, pues vamos a verlo. Vamos. Tú, no sé si Teresita, me pareció verla que quería decir algo. No, José Luis, no, señor. Vale. No, maestro. Bueno, nos dice, sigue diciendo Rudolf Steiner, entrando más en este aspecto social, que la constitución como ley fundamental de un pueblo, no es otra cosa que su carácter individual plasmado en leyes determinadas. Quien quiera determinar la dirección que debe tomar una determinada actividad de un pueblo, no debe imponer nada desde afuera, sino que debe expresar simplemente lo que subyace inconscientemente en el carácter de su pueblo, inconscientemente. Aquí, fíjate, define y nos retrotrae a lo que hablaba Marta del inconsciente colectivo, del inconsciente del pueblo, ¿verdad? Además lo denominaba Marta así, el inconsciente, y ella en todos estos temas además los trabaja a diario. Nos dice, nos sigue diciendo ya, para finalizar con estas frases de Goethe, así como la psicología debe investigar la naturaleza del individuo singular, la psicología de los pueblos debe investigar a ese individuo inmortal. Bueno, inmortal, ¿verdad, Olga? O eterno, o infinito, había yo dicho, inmortal, que es el propio pueblo. Dice Goethe, o Goethe, no es el hombre inteligente el que gobierna, sino la inteligencia. No es el hombre razonable el que gobierna, sino la razón. Y el mundo racional debe ser considerado como un gran individuo inmortal que realiza incesantemente lo necesario y al hacerlo se hace de hecho dueño del azar. Como colofón, para llevarse Mm, una semana estudiando estas dos frases. Vamos. ya ve- Y porque no sé si le llama, es que es raro como está ahí expresado. No sé si le llama individuo inmortal a la razón, ¿no? A ese, no lo sé. Yo creo que le llama individuo inmortal a ver, vamos a ponerlo de nuevo. Eh, Hay que considerar el mundo racional como si fuera un gran individuo inmortal. El mundo racional. Pero, ¿qué querrá decir con esto, sabes? Yo creo que individuo inmortal es como que no, que no muere, ¿no? Que no. A ver si Sí, me lo. Es que me viene a la cabeza, pero no sé cómo explicarlo. Mm. mira, si queréis, mm, podemos leer estos últimos párrafos que condensan todo el José, ciclo. lo que pasa es que son las 9:25. ¿Ya son y Entonces, 25? sí. Ujú. Vale. Entonces, yo me tengo que ir a 1:30 en punto. No sé si cerramos juntos o me voy Cerramos juntos. Déjame que lea solo este, a ver si aclara algo el literal. La constitución que un pueblo se da a sí misma debe surgir de su ser más íntimo. También en este terreno circulan errores de no poca envergadura. No se considera la ciencia política como una ciencia experimental. Se cree que todos los pueblos pueden crear una constitución según un modelo determinado. La constitución de un pueblo no es otra cosa que su carácter individual plasmado en leyes determinadas. Quien quiera determinar la dirección que debe tomar una determinada actividad de un pueblo no debe imponer nada desde fuera, sino que debe expresar simplemente lo que subyace
en el inconsciente del carácter de su pueblo. Inconscientemente. Pero eso es algo que puede cambiar, ¿sabes? Porque lo cambian las individualidades. Y esa es la diferencia de esta época con las antiguas. Antes Mm. tenía dado y ahora ya no. Ahora la constitución de un pueblo es lo que las individualidades de ese pueblo quieren que sea. O al menos así debería ser, ¿no? No digo En que sea. teoría, en teoría. Claro, en Entonces, teoría. Y antes se daba por hecho, eran pueblos más conectados con la espiritualidad y todo tenía otras maneras, ¿no? Mm. Y entonces, pues, es que esta parte final sería para, como tú bien dices, dedicarle un rato grande, porque, porque está lo que dice Goethe, pero está también lo que dice Steiner. Bueno, es... Y también eso que yo he leído un montón de veces de que los espíritus de los pueblos ya no están más, o sea, ya no hay más como antiguamente, ¿no? Que llevaban a un pueblo y que lo protegían y lo cuidaban. Yo creo haber leído que eso ya ha desaparecido. Mm, Mm, Pero eso yo creo que es en el mismo sentido en el que a medida que nosotros vamos evolucionando y vamos tomando las riendas desde nuestra individualidad de ciertos aspectos que antes se controlaban desde el mundo espiritual por los seres adecuados, pues se va perdiendo esa, 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 esa acción de salvaguarda inconsciente, ¿no? Yo creo que eso hay que matizarlo un poquito, ¿no? Siguen estando ahí, lo que pasa es que cada vez somos más independientes de ellos, ¿no? mm. yo de verdad que he leído o he escuchado a Mariano o lo he leído decir que el espíritu de los pueblos no actúa más, ya no hay más espíritu de pueblos. Ya lo voy a encontrar donde lo he leído, ¿eh? Y lo voy a... Encuéntralo y el contexto, ¿vale? Es verdad que es así, pero yo, en el sentido que yo lo he dicho, es como yo lo interpreto de una manera, no de ahora hay y ahora ya no hay, porque ha habido un cambio en la evolución. Sí, ha habido un cambio, pero un proceso orgánico. Cada vez tomamos más las riendas de no solo nuestra propia individualidad, sino de darle continuidad a los aspectos concretos de lo que antes era a través del pueblo y te obligaba la religión, el Estado y tal, ¿no? Ujú. Vale, pues ¿te da tiempo a quedarte para leer la piedra? vale, Vale, si lo pues venga, hacemos. la voy a poner. Somos cuatro, pues leemos un versito cada uno, ¿no? Ujú. Vale. Vale, Vale. ¿quién pide el primero? Para luego no pisarnos. Ven, pediros cada uno, venga. Mm. Yo comienzo. Venga, yo el segundo, Yo el tercero, ¿Cuál ha quedado para mí? el El cuarto. cuarto, ¿cuál? Vale, el último. vale. Mira que la tengo yo aquí y no me sale ahora mismo. Oye, a ver, aquí. Vale, voy a ponerla, ya la tengo. Venga, pues aquí está la primera. Bueno, alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios. Y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana, pues reina el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos, serafines, querubines, tronos. Haced que desde las alturas resuene lo que eco encuentra en las profundidades. Esto dice,
Deu nacimos. Lo oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran los hombres oírlo. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo, al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano, pues reina derredor de la voluntad de Cristo, donando gracia a las almas de los ritmos de los mundos. Christotetes dinamis, es que veo regular, susti, haced que desde Oriente se encienda lo que por Occidente cobra forma. Esto dice in Cristo morimus. Lo oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran los hombres oírlo. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo que desde los fundamentos de la eternidad te revela los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad. Y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos, pues reinan los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando luz en el ser de los mundos. Arcai, arcángeles, ángeles, haced que en las profundidades se suplique lo que en las alturas es concedido. Esto dice, per spiritum sanctum reviviscimus. Lo oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran los hombres oírlo. En la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. La luz clara como el día resplandeció en las almas de los hombres. Luz que calienta el corazón de los humildes pastores. Luz que ilumina la frente de los sabios reyes. Luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes. Que para bien sea lo que fundamos desde el corazón y lo que certeramente queremos conducir desde nuestro pensar. Bueno, pues ha sido súper interesante, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido José, genial. José Luis me pregunta, tú te sabes la piedra de memoria, ¿no? No, me sé el cuarto, estoy con el primero, Yo digo, Me- yo el cuarto, digo, se lo sabe. pero estoy en el proceso porque es muy bueno meditarlo. Hasta luego, Olga, si quieres. Es muy bueno meditarlo. Y de hecho, te digo, Susana, y te doy la oportunidad de que vamos a hacer a partir del próximo día 14 un grupo en el que vamos a estudiar la piedra de fundación y desde el estudio profundo que ha hecho Ángel Zafra, que es la persona Sí, que dirige el grupo presencial de Málaga precisamente, se va a unir a nosotros y la propuesta siempre de él es aprenderlo de memoria para meditarlo interiormente sin depender de lecturas, ¿sabes? es que vamos, que cuando lo has leído, digo, se lo sabe, digo, vamos, por lo menos el que ha leído se lo sabe de memoria, ¿sabes? Porque es que se siente que ¿sabes? Que se ve Exacto. diferente. Sí, Qué bien que lo digas así, porque fíjate que cambia totalmente la cualidad. mm, Cuando lo transmites hacia afuera desde esa profunda comprensión de haberlo memorizado y de meditarlo sí. sin tenerlo que leer, es diferente. Y lo ideal es hacerlo con todos. Es lo que vamos a intentar, lo que vamos a proponer y lo que vamos a trabajar independientemente de que lo aprendamos o no. ¿Y cuándo? A partir del viernes 14. A partir del viernes, pero los viernes, es que ahora ahora empiezo ya a trabajar, bueno, hoy no he ido, pero Ajá, empiezo a trabajar
entonces salgo a las 8:30. Ah, vale. Ya no, Ya pero me he a pedido esa, el jueves salí a las 8 porque digo, mira, por lo menos me conecto, aunque salga a las 8 me conecto por la calle hasta que llegue a la casa. anda, qué bien. Muchas gracias de verdad por hacer esos esfuerzos y tener tanto interés. Es Sí, maravilloso. Muchas gracias, Susana. Pues mira, el viernes, no sé al final cómo encajaremos los horarios, ya lo escribiré, pero va a haber vale, dos partes. A la segunda parte solo pueden asistir los que son miembros de la primera clase por recomendaciones de Steiner. Y en la vale. primera parte es lo que ya hemos trabajado aquí durante mucho tiempo, que era para los que son miembros de la sociedad y, o bien aspirantes, le llamábamos, es decir, personas que se quieren interesar por ser miembro de la sociedad o simplemente por trabajar la piedra de fundación que surgió del congreso donde se fundó la sociedad, ¿sabes? Entonces, esa primera hora seguramente será de 7:30 a 8:30 y ya luego en este caso sí que no se puede entrar, pero ya informaré con todo detalle. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy elaborando para mi propio aprendizaje y para facilitaroslo a vosotros un vídeo de YouTube en el que recito el verso y lo recito y lo he acoplado para que se reproduzca 108 veces, como las meditaciones del Ujú, hinduismo, ¿sabes? Si quieres, vale, tengo hecho el primero, te lo puedo pasar y ahora voy a hacer el siguiente. vale, sí, pásamelo, Muy bien. pásamelo. Y José Luis, esa grabación hay que escucharla de corrido o No, tú la cómo. puedes poner y bueno, yo me la pongo, por ejemplo, para dormir y me duermo con ella. Antes me ponía el Gayatri Mantra, recitado por Sai Baba, y digo, bueno, pues ¿por qué no nos vamos a poner lo nuestro, no? ¿Por qué no nos vamos a poner la piedra? Y me duermo pues con el recitado de la piedra por mí mismo, cosa un poco rara, pero bueno, eh, está bien, porque se te va quedando, se te va quedando. Mm. Wow. Yo la voy a escribir ahora, me la voy a escribir a mano. Ujú. Sí, Me ha dado- si tú tienes el librito de los versos, sí, porque creo que te mandé o mandamos al grupo el enlace, ¿verdad? Sí, Eh, sí, 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 te lo yo mandaste. los mandé. Sí. Pues mira, Sí. después del Congreso hay una parte que pone los ritmos, los ritmos. Entonces él hace desde el miércoles una semana completa y te va explicando detalles de las distintas partes de la piedra, relacionándolos a la vez con los tres versos. De esa manera sirve, te amplifica bastante el conocimiento, sobre todo porque como son muy parecidas los tres Sí, versos, la pero primera, sí. muy parecidos en la redacción, pero enormemente diferentes en lo que evoca, pues eso viene muy bien para diferenciarlo y que entre mejor cada verso y no te Ujú, líes con los otros dos. ujú. Vale, gracias, José Luis. Lo Muy voy a bien. mirar. Muchas gracias. Que también está, ahora te voy a pasar que tenemos una lista de reproducción que se llama Meditaciones y ahí está todo. Y por ejemplo Vale. están también esos ritmos de cada día de la piedra, están ahí que los grabó José Antonio precisamente. Ah, estupendo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bueno, que está grabando todavía. Gracias. Pedimos de los demás que nos vean más tarde. Y Muchas Teresita y Susana, muchas Bueno, gracias. gracias. gracias, Luis. Teresita. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias, Ana. Adiós. Hasta pronto.